Gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos alegramos al estar en la casa de Dios hoy en este día, donde el Señor nos ha provisto este tiempo para poder estar reunidos como pueblo de Dios, reunidos, gloria a Dios, con un propósito de alabar y glorificar a ese que lo dio todo en la cruz del Calvario, que entregó su vida, y no solo eso, sino que los efectos de ese sacrificio hasta hoy en día se pueden ver, se pueden palpitar, se pueden sentir en las profundidades de nuestro corazón. Aleluya. Gracias le damos a Él por todo lo que Él nos permite hacer en este día. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar delante de la palabra hoy. En este día le doy gracias a Dios por ese privilegio, no siendo merecedores, pero por su sangre que nos ha lavado, tenemos esa habilidad de poder pararnos aquí. Y también el pastor no está con nosotros, pero ahí a la distancia le damos gracias a él también, porque nos extiende la confianza también. Bueno, vaya conmigo a la palabra de Dios y vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Le dije el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Y cuando diga que yo me lo puede confirmar con un amén, que ya lo tiene. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y cuando llegue al capítulo 22, vaya conmigo al versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39, vamos a estar leyendo en adelante. Y si todo lo tenemos, lo leemos tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su bendito Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea nuestro Dios hoy guiándonos en esta predicación. Fíjense que no sé qué interpretación crea que le traiga hoy acerca de esta porción, pero hoy quiero hablarles bajo el tema pruebas con propósito sobrenatural. Pruebas con propósito sobrenatural. Bueno, no sé si en la pantalla creo que está trabajando. Gloria a Dios. Le dije el tema: pruebas con propósito sobrenatural. Aquí tenemos una porción bien conocida. Típicamente cuando se lee, se habla bajo el tema orando, o se habla bajo el tema orar sin cesar, o si estás en tentación o en prueba, pues orar, porque eso es algo fundamental que el Señor nos enseña, y le enseñó a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación. Pero hoy vamos a estar hablando bajo otro tema, que es el tema que se lo dije: pruebas con propósito sobrenatural. Quiero hacer un conecte más rápido en la predicación, pero por ahorita quiero hablarle otro punto. Quiero que le pongamos un enfoque a qué es la palabra sobrenatural. La palabra sobrenatural significa algo o alguien que
que no se limita a nuestro mundo y sus leyes naturales. Por ejemplo, un hombre, una persona, usted o mi persona, está limitada a las leyes naturales del universo, del mundo en que vivimos. Por ejemplo, no leyes así que las cuales le puedo decir leyes que se escriben en un libro para que el gobierno las imponga, sino que le hablo de leyes como, por ejemplo, un hombre no puede volar, no tiene alas para volar. Ese es un hombre que está limitado a leyes naturales. El hombre por sí mismo no puede volar. Son leyes naturales como nosotros no podemos respirar en el espacio. Nosotros estamos bajo una atmósfera donde Dios ha provisto para que nosotros podamos respirar. Entonces, cuando hablamos de alguien sobrenatural, y en este caso hablamos de nuestro Dios que es sobrenatural, hablamos de alguien que no se limita a los límites que se le imponen al hombre. Hablamos de límites que Dios puede traspasar, que como se suele decir en las predicaciones, que para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué no hay nada imposible para Dios? Porque Dios es un Dios sobrenatural. No se limita a la imaginación del hombre. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios que se prepara un lugar cuyo diseño e imagen no ha bajado a los pensamientos ni al corazón del hombre? Porque cuyo arquitecto es ¿quién? Dios de los ejércitos, el Dios sobrenatural. Entonces, cuando le digo pruebas con propósito sobrenatural, le quiero decir que Dios no le manda la tentación y Dios no tienta a la persona. Pero Dios sí le puede dar un propósito que viene de Él. Le puede dar un propósito, resultado que Él es sobrenatural, le puede dar un propósito sobrenatural a ese problema que está en su vida. Quiero que profundicemos un poco más en lo que le digo cuando le digo que Dios es un Dios sobrenatural. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, porque quiero que entienda lo que le quiero decir acerca de que nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Quiero que definamos esta palabra a la exactitud. Y la mejor manera que lo puedo hacer no es con mis palabras, es con la palabra de Dios. Le dije el libro del profeta Isaías capítulo 40. Gloria a Dios. Y vayan conmigo al versículo 13. Y dice la palabra de Dios: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nos detenemos ahí un poco. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? No, le dije ya que es un hecho y una realidad de que nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Ahora, nosotros lo comparamos a nuestras limitaciones naturales. A su hijo usted lo cría y le enseña y le demuestra cómo trabaja el mundo. Hijo, no le apuntes a las personas porque eso no es educado. O cierra tu boca para comer. O no hables cuando comas. O esto es así porque esto X razón pasó en el pasado. Y ahora hacemos así de esta manera. Entonces, como dicen las escrituras, criar al niño, pues entonces Dios nos manda a criar a los hijos, a enseñarle. Entonces nosotros a nuestras leyes naturales, para que sepamos cosas, alguien nos tiene que enseñar algo. Para que nosotros aprendamos que algo tiene peligro, alguien nos tiene que decir que algo tiene peligro, que si hago esto, esto puede pasar, que si yo me voy por este camino, esto me puede pasar, que si yo tomo esta decisión, esto puede pasar, que si ahorita hago esto, más allá algo puede pasar. Entonces alguien nos tiene que enseñar esas cosas. Pero nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Y allí nos dice el escritor Isaías, nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? La pregunta es ¿quién? Pero es que es nadie, porque Él es Alfa y Omega, Él es principio, Él es fin, Él es el Dios omnipotente, Él es un Dios que traspasa
conocimiento traspasa toda sabiduría y no hay mente que pueda comprender la grandeza y la profundidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural. Entonces, quiero que entendamos a través de las Escrituras los atributos de alguien que es sobrenatural. Vaya conmigo ahí en el mismo capítulo, vaya conmigo al versículo 14. Y dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahí es donde tenemos. Una cosa, oiga bien, una cosa es saber, tener conocimiento. Otra cosa es aplicarlo sabiamente. Eso suele pasar con muchos cristianos que se llenan la mente, la mente de versículos memorizados, pasajes, teorías y conceptos bíblicos, doctrinas, principios, valores. Se llenan la mente de todas esas cosas. Pero si no saben aplicar esos conceptos y esas doctrinas y esa sana doctrina, le digo que no les sirve para nada. No les sirve para nada. Pero si nosotros aprendemos de alguien que ha vivido la vida y nos dice y nos da consejo y nosotros tomamos consejo, pues aprendemos a usar lo que sabemos en una manera correcta, en una manera sabia. Hablaba yo con alguien y me decía, bueno, que ya alguna persona que ya tiene muchos años, tiene bastantes dichos. No sé si se ha fijado que cuando uno anda con gente que tiene muchos años, ya está un poco anciana, ha vivido la vida, ha tenido sus años de experiencia y ya como que se le pegan los dichos. Me gusta un dicho que dice que cuando se refiere a alguien que pues fue a la escuela pero como que no puso atención, dice: ellos pasaron por la escuela, pero la escuela no pasó por ellos. Entonces, pero porque ellos saben ciertas cosas que se aprendieron en la escuela, aprendieron por lo menos matemáticas básicas, aprendieron a leer, pero nunca aplican eso sabiamente. Eso se llama ser alguien necio, alguien que no sabe aplicar lo que entiende, lo que piensa, lo que ha aprendido en su vida, no lo puede aplicar correctamente. Pero dice la palabra de Dios aquí, fíjese bien lo que dice, ¿quién le enseñó el camino de la rectitud? ¿Quién le enseñó un camino de juicio? ¿Quién le enseñó la ciencia? ¿Quién le enseñó la sabiduría? Pues eso pasa todo entendimiento, y por eso es que le digo que tenemos un Dios sobrenatural. Porque si usted se fija en la Biblia no es un libro de ciencia, pero hay ciencia en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto, anduvo caminando todos esos años, había un protocolo, había una ley que hasta hablaba de cómo tratar con el excremento. Dice que tenían que hacer un hoyo, y cuando necesitaban, bueno, ahora pues en ese tiempo no había baños, pero por los términos más simples, para ser prácticos, para cuando necesitaban hacer el baño, hacían un hoyo, escarpaban y hacían todo lo que tenían, y después lo envolvían en tierra o lo envolvían en arena. ¿Y por qué es eso? Porque estando en el desierto, eso se iba a secar, y cuando pasara el viento iba a llevar esos partículas del excremento y se le iban a meter en los pulmones de la gente, y eso no es saludable. Entonces, hay ciencia en la Biblia, hay ciencia en la palabra de Dios. Por eso dice aquí el profeta Isaías, dice: ¿y quién le enseñó ciencia? Pues eso es que Dios es un Dios sobrenatural, que desde el principio Él ha tenido esos atributos de un Dios sobrenatural. Cosas que si usted quiere entender, pues tenemos que llegar al reino de los cielos primero, porque para eso ya tenemos una eternidad entera para saber cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios hace tantas cosas. Pero al momento pues yo le puedo decir que la Biblia tiene misterios que pues a veces que al hombre no le pertenecen. Pero tenemos que saber que el hombre necesita a alguien que lo aconseje. Padres, pastores, hermanos mayores,
cualquiera que se le acerque necesita ser aconsejado, porque si no va a tomar decisiones en la vida que no son correctas o son indebidas o más allá le van a traer problemas. Pero Dios dice la palabra que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. Que Él, nadie le enseñó. ¿Quién le enseñó el Espíritu de Jehová? Si Él ya es sabio, Él no necesita que le enseñen algo. Si toda la inteligencia y la sabiduría proviene de Dios. Si nosotros alcanzamos, el hombre se cree tan sabio y tan inteligente, con tantos logros supuestamente, pero eso es porque Dios le da la mente al hombre. Eso es porque Dios le provee la inteligencia, le provee la sabiduría, le provee el entendimiento, pero sin Dios no somos nada. Pero es que el hombre tiene que aprender de alguien más, pero Dios ya conoce todas las cosas. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que no necesita nada, que sus leyes son rectas, sus caminos son, dice la palabra de Dios, que sus caminos son más altos, así como es el de alto el cielo con la tierra, que es nuestro camino. Así de gran diferencia hay entre nuestros caminos y los caminos de Dios. Entonces, quiero que entendamos más a profundidad. Vaya conmigo al versículo 29 del capítulo 40. Quiero que tome esta palabra y que entienda que esto no es un término que yo me gusta usar solo porque es una palabra larga o porque es una palabra que se escucha inteligente. No, esto es porque es algo fundamental que tenemos que entender. El versículo 29 es un versículo muy conocido y dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ahora, el hombre en la escuela o en cualquier lugar aprende una materia muy básica y es la materia de la matemática. 1 más 1 es 2, 2 por 2 es 4, y así la división y el restar. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que Dios, nuestro Dios al que servimos, no es un Dios que se limita a la lógica o las leyes naturales de este mundo. Ahora, ¿qué es lógico para nosotros? Yo creo que cualquiera aquí me puede responder la pregunta que le voy a hacer, no me la tiene que responder, pero ¿qué es el resultado que me da si yo multiplico 1.000.000 por 0? Va a ser 0. A ver, ahí escuché la respuesta. Va a ser 0. Esa es la lógica. Porque si yo tengo nada y lo multiplico con 0, tengo algo y lo multiplico por 0, no me da nada. Pero nuestro Dios dice que Él multiplica la fuerza donde no hay ninguna. Es que Él le da esfuerzo alcanzado, que Él hace que el que espera en Él levante alas como las águilas y los haga correr y no se cansan, los hace caminar y no se fatigan. Pero los que no confían en Dios, esos sí se cansan, esos sí se fatigan. Pero los que confían en un Dios sobrenatural, esos aunque no tengan fuerza, sus propias fuerzas, pero tienen la fuerza de Dios, tienen el respaldo de Dios, tienen la presencia y el respaldo del Dios Todopoderoso, el Dios sobrenatural. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Escucha bien lo que dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No detenemos allí, pero aquí habla acerca de que Dios escogió no de los sabios, ni de los perfectos, ni de los sabios, ni de ninguna de esas cosas. Él escogió los más pequeños, escogió los lenguajes de nosotros, los más arruinados, escogió los más arruinados. Pero ahora vamos a la lógica humana. El hombre natural quiere algo nuevo. Y no hay nada malo con tener algo nuevo. Si uno trabaja, ahí está en la Biblia que dice que es digno de comer. Si alguno quiere algo bueno, pues, y trabaja, pues ahí está bien. No hay ningún problema, no me malinterprete esto. Solo quiero hacer un punto. Si se le quiebra algo, sea un automóvil, un teléfono, hasta los matrimonios. Si se le quiebra el matrimonio, andan buscando uno nuevo.
Se les queda el automóvil, se les queda en la calle, andan buscando algo nuevo. Andan buscando el carro del año, andan buscando cualquier cosa. Pero eso es el hombre natural. Pero Dios en su infinito y sobrenatural, y que ese amor que pasa todo entendimiento en su amor, escogió lo más vil y menospreciado que había en el mundo. ¿Para qué? Para deshacer a lo que es, para avergonzar a los sabios, para exaltar al que exalta a Jehová, para engrandecer al que engrandece a Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios en su infinito amor. ¿Por qué? Porque Él no se limita a la lógica, a las leyes naturales de este mundo. Hubiera sido uno de nosotros, yo me llevo los mejores, yo me llevo los más bonitos, no quiero un feo por ahí, no quiero un gordo por ahí, no, pero hasta este gordito Dios lo quiso, hasta este feo Dios lo quiso, hasta este arruinado Dios lo quiso, en su infinito amor. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios como nosotros, Dios es un Dios poderoso, amoroso, cariñoso, lleno de gracia, lleno de benevolencia, lento para la ira y grande en misericordia. Él nos ha escogido a ustedes y me ha escogido a mí para estar heredando un galardón que está en el reino de los cielos. Pero Él escogió de lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Por qué? No lo entiendo yo, pero esa es la lógica de Dios. Esas son las leyes y los atributos de un Dios sobrenatural. Y Dios nos trata con amor, aunque nosotros seamos infieles. Pero Dios es un Dios sobrenatural que Él no paga odio con odio, Él nos paga con benevolencia, Él nos paga con misericordia y gracia. Eso es lo que es un Dios sobrenatural. Eso es lo que hace, por ejemplo, los pueblos paganos servían, por ejemplo, digamos, a los dioses como Astarot, Balaam, los hijos de Israel se rebelaron contra Dios y servían a los dioses ajenos y a los dioses como Moloch. Pero Dios no quiere dañar no lo quiere dañar a usted. Pero esos dioses supuestamente lo que hacían es que demandaban sacrificios de niños, de sus hijos, corrompían el corazón y el alma del hombre por supuesto sacrificio. Dios no demanda de nosotros sacrificio que uno lo quemaría. Ahí dice Isaías en su primer capítulo, dice: Dios no quiere ya más sacrificio quemado. Dios quiere un corazón abierto, inclinado y humillado bajo la mano poderosa del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero nosotros vemos que hay muchos que sacrificaban sus hijos a los dioses paganos. Pero Dios no nos paga con esas cosas. Dios demanda de nosotros santidad, integridad, rectitud. Nos manda que volvamos al primer amor que es Cristo Jesús. ¿Y con qué nos paga Él? Él no nos paga con más leyes y más. Él nos da bendición de lo alto. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. Él es el que saca del hoyo tu vida. De generación en generación, dice otro salmo, Jehová ha sido nuestro refugio. Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a dejar a medias. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a hacer que tú te quedes sin nada. Dios no va a hacer que tu vida se caiga, que se destruya, que se corrompa. Dios es un Dios santo, poderoso y tierno en amor, y Él quiere que tú y yo nos acerquemos más a Él para que Él nos bendiga, para que Él nos llene de su presencia, para que Él nos respalde cada día y que nosotros nos podamos dirigir a la patria celestial. Ese es el Dios sobrenatural al que nosotros servimos. No es los dioses paganos de los pueblos paganos. Nosotros servimos a un Dios que tiene un plan, que tiene buena voluntad para nosotros. Dice Jeremías que la voluntad de Dios es buena. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son planes de bien y no de mal. Nosotros servimos a un Dios que no es como nosotros, que no es como lo que hayamos visto en este mundo. Y Dios nos invita a que descubramos más de Él. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero avanzar porque no me gusta tardarme. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 17. Aquí estamos en una situación donde el pueblo de Israel llega a un lugar, Dios los manda a ese lugar y el pueblo empieza a murmurar, y ahorita vamos a ver lo que pasa. Cuando llega al capítulo 17 del libro de Éxodo, vaya conmigo al versículo 5. Y dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vamos otra vez. El poder de Dios es un poder sobrenatural. Por eso es que se le atribuye a Dios que Dios es un Dios de milagros. Porque un milagro, por definición, es algo que la lógica no lo permitía. Por ejemplo, un milagro médico. Los doctores pueden decir lo que quieren, pueden llorar, pueden patalear, pueden golpear, pueden decir este, oeste, norte y sur, pueden decir lo que quieran. Pero un milagro contradice la lógica, y eso es lo que Dios hace, contradice la lógica. Y aquí, si voy yo afuera y me creo Moisés y agarro un palo y voy a golpear una roca, es más seguro que me voy a lastimar las manos que voy a hacer que agua salga de la roca. ¿En qué mente cabe que agua va a salir de una roca en medio del desierto? ¿En qué lógica? Si sacamos fuera de la Biblia en este caso, por un momento, ¿en qué mente cabe eso de que va a salir agua de una roca o de una peña? No cabe la lógica, y que con una vara que lo voy a golpear. Pero eso es lo que hace un Dios sobrenatural. Cuando tenemos un Dios como el Dios de nosotros y interactúa con un mundo natural, ahí se ven cosas maravillosas, ahí se ven milagros, ahí se ven proezas, ahí se ven cosas que dice que las naciones mirarán y temblarán ante la presencia del Dios de Israel. Entonces, por eso es la invitación que nos hace la Biblia a que alabemos con cánticos nuevos, cánticos espirituales, salmos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interactuamos en la presencia de Dios, cosas maravillosas ocurren. Por eso es que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, y se siente la presencia de Dios. Eso es lo que hace un Dios sobrenatural. Quiero moverme al segundo y último punto. Ahora, regresamos a la porción que teníamos al principio. En Lucas 22, 39 en adelante. Aquí se encuentra Jesús en Getsemaní. Y aquí se encuentra la noche antes de que lo van a... o la misma noche se puede decir, donde lo van a prender. Entonces ahora, ya que entendemos lo que es, cómo describe Dios a un Dios sobrenatural, ahora vamos a ver qué tenía de sobrenatural el sacrificio y la prueba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Y quiero que del 39 quiero que brinquemos mejor al versículo 42. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el Señor Jesús iba a tomar una copa bien amarga. Iba a ser golpeado, despreciado, rechazado, humillado, una lanza en su costado, la lanza de Roma iba a traspasar su costado,
los clavos de Roma iban a clavar sus manos, el látigo romano iba a partir su lomo. Y dice Isaías capítulo 53, despreciado y desechado el varón de dolor, que no abrió su boca, que fue descompuesto completamente. Y sobre todas esas cosas, la cosa más dolorosa para el Señor Jesús fue la separación de Él y el Padre. Porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no se revuelve con el pecado. Pero no me estoy enfocando en eso. Entonces, Jesús sufrió latigazos, sufrió patadas, sufrió arrastradas, humillaciones. ¿Por qué? Por a causa del odio que le tenían los religiosos. Entonces, le quiero decir hoy en esta noche que odio produce odio. Nada puede salir del odio, nada puede nacer del odio sino odio. Me gusta una ilustración que escuchaba yo en una ocasión y decía que el odio es como agarrar un carbón encendido, que esté allí el fuego, agarrar un carbón encendido y mira a alguien que no le cae muy bien, y agarra el carbón y se lo tira. Ahora, dos cosas pueden ocurrir. Primero, agarra el carbón con la pura mano y se la tira a la persona y le pega. O dos, puede agarrar el carbón con la pura mano, se la tira y no le pega. ¿Qué es la ilustración aquí? Que si uno odia a alguien y la persona se da cuenta que uno lo odia y le hace un daño a esa persona va, en su corazón van a hacer odio y semillas de amargura, raíz de amargura. Y en esa persona también va a haber odio. Entonces, la ilustración quiere decir que si yo agarro el carbón prendido, me voy a quemar. Y si se la tiro a una persona, voy a quemar a la otra persona y voy a lastimar a la otra persona. Pero si yo tiro el carbón encendido a la persona y no le pego, solo a mí mismo me estoy lastimando. Eso es lo que hace el odio, porque yo solo me estoy quemando. Y esas son las leyes naturales de este mundo. Si yo le hago un daño a usted, porque el odio, usted se va a dar cuenta que yo le hice un daño, y eso va a causar que usted crezca un odio por mí y me busque hacer un daño a mí. Bueno, claro que yo a usted en el Señor lo amo, hermano Alfredo. Pero esas son las leyes naturales de este mundo. A eso estamos expuestos. Y eso es todo. Dice Elías que él estaba expuesto a pasiones carnales. Él era un hombre en la carne. Mientras estemos en la carne, hay maldición del pecado. Pero aquí toma un problema el Señor Jesús. Y como Dios es un Dios sobrenatural, Él completamente redefine lo que es la lógica humana. Ponga atención porque esto me encanta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Señor Jesús rompió un ciclo que daba vuelta y daba vuelta, pero Él rompió eso. El sacrificio de Jesús, cuando Él sufrió todas esas cosas, fue por el odio de los religiosos, pero en vez de producir más odio, Dios produjo en el sacrificio y la prueba del Señor Jesús, en esa copa amarga, produjo tantas cosas vitales para nuestra salvación. Primero, de ese odio, Dios lo transformó en perdón. Perdón. Mientras se leían y decía, Elí, Elí, sabactaní. Decían, ahí burlándose aún, decían los brutos, no lo toques, alguien le iba a dar de tomar agua como una esponja. No nos dejaba ahí. Quizás Elías se va a fiar se va a tener misericordia y lo va a rescatar si está clamando Elías.
Pero él decía en su angustia: Padre, perdóname, porque no saben lo que hace. Eso es lo que hace un Dios sobrenatural. ¿Está entendiendo usted que no estamos tratando con alguien como nosotros? Nosotros no estamos tratando con lo que se ve todos los días. Todos los días vemos basura, pero si usted pone su mirada en el Dios sobrenatural, le estoy diciendo una cosa, que usted está poniendo su mirada en un Dios sobrenatural y está poniendo en su mirada en un blanco, que es Cristo Jesús, que es oro fino, es una nueva Jerusalén, es una vida nueva. Si usted pone su mirada en un Dios sobrenatural, le estoy diciendo que está poniendo ojos y manos a la vida eterna. No sé si usted se está dando cuenta, pero mira como que está un poco aburrido el pueblo, como que está un poco triste, pero yo le estoy hablando de un Dios sobrenatural, le estoy hablando de un Dios milagroso, le estoy hablando de un Dios que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario. Avívese en eso, porque si no vamos a estar derrotados, pero tome la palabra como poder de Dios para que usted vea el mover y la grandeza del Dios sobrenatural en su vida. Pero no se quede allí, no se quede todo ahí columbado. No, avívese, alégrese, que el Señor, como dice Guy Ávila, alégrese y sonría porque Dios le ama. Eso es lo que quiero que entienda hoy. No le predico un Dios muerto, no le predico un Dios natural, no le predico un Dios de madera, de oro, de hierro, de piedra, no le predico ni nada de eso. Yo le predico de un Dios de Israel, que Él se levantó en el principio y Él es el primero y Él es el último. Él es el Dios todopoderoso y Él está en este lugar para transformar su vida y darle un propósito sobrenatural a su prueba que está en su vida. Alégrese porque el Señor le ama. Gloria a Dios. De ese odio salió la salvación. De ese odio salió la redención. Dice Efesios que mediante el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fuimos salvos, fuimos redimidos y fuimos justificados. Pero usted dice, pero en la lógica humana, los odios solo pueden salir del odio, pero en el Señor Jesús puede cambiar. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nueva criatura soy, porque lo que el mundo me hizo, Dios lo transforma y lo hace nuevo. Ya las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el poder y la gracia de un Dios sobrenatural. Eso es lo que hace un Dios todopoderoso. Eso es lo que hace un Dios omnipotente. Eso es lo que hace un Dios omnipresente. Y ese es lo que hace el Dios a quien nosotros servimos. Alábele porque Él vive, alábele porque Él está en este lugar, alábele porque en mi corazón yo siento la presencia de un Dios vivo. En mi vida yo siento que en su vida puede haber propósito. En su vida, aunque venga la prueba, Dios puede cambiar ese problema. Alabanzas al Cordero de Dios. Mire que le quiero decir algo muy poderoso en esta tarde. Le quiero decir algo muy poderoso que habla a mi vida y a mi vida ministra. Y esto es lo que dice: que cuando el Señor transformó ese odio en algo bueno, los efectos, le decía al principio, hasta hoy en día se miran, se palpitan y se sienten. Y eso es que cuando Jesús murió, dice que tembló la tierra. No voy a eso. Dice que el sol se oscureció. No voy a eso. Dice que hubo gran pánico. No voy a eso. A lo que voy yo en esta tarde, en esta noche, ponga atención. Voy a dejar ahí los dientes. Pero por predicar la palabra no me importa, porque esto es algo poderoso. Gloria a Dios, aleluya. A lo que voy yo en esta tarde es esto, y le voy a decir, y ponga atención, ponga atención, ponga atención. Cuando el Señor Jesús transformó el odio en salvación, dice que el velo del templo se rasgó, se rompió. Lo que quiera describir usted, la palabra que quiera decir, se destruyó el velo del templo. ¿Qué quiere decir eso? Que una puerta se abrió para el que era imperfecto, para el que era vil, para el que era menospreciado, para el que era pequeño, para el que era basura, para el que era lo que quiera usted decir, pudiera tener un acceso al Padre. Ahora, porque ese velo se rompió, ya no hay leyes religiosas, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, y en la gracia
le decía que el apóstol decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos decir eso de verdad? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero en Dios, en el Dios sobrenatural, esas cosas sí se pueden. Usted sabe y suele escuchar decir que ese ya no cambia porque así nació y así se va a morir. Que o sea, uno le puede estar argumentando que a alguien que esa pared blanca, pero si esa persona es tenaz, que no se mueve de ahí, esa pared es azul para ellos. Pero ¿sabe qué? Yo conozco un Dios sobrenatural que aunque esté duro el corazón, pero de ahí puede hacer que fluyan ríos de agua viva de ese corazón. Tan solo necesita una gota de sangre, de la sangre del Cordero de Dios. Eso es todo lo que necesita hacer un Dios sobrenatural. Usted puede estar tratando con alguien en su vida que no quiere venir al Señor. Usted puede estar tratando con alguien que no quiere cambiar, que no quiere transformar su corazón. Pero ¿sabe qué? No se preocupe usted. Ponga toda su ansiedad en el blanco que es Cristo Jesús. Ponga su mirada en Él. No mire a diestra ni siniestra. Mire al blanco que es Cristo Jesús. Y Él sí puede transformar ese corazón. Él sí puede tocar las profundidades de su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso, sobrenatural, que dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y corta las coyunturas y los tuétanos. Eso es con lo que estamos tratando hoy nosotros. Si alguien necesita algo, un favor, ayuda, cualquier cosa, ellos buscan ayuda. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de la Biblia, voy a buscar a alguien que conoce más. Le voy a preguntar al hermano Alfredo. Él tiene más años, él quizás ha sido expuesto a más predicación, a más enseñanza. Entonces, si yo necesito eso, lo voy a buscar a él. Pero en cambio, esa es la lógica humana. Pero en cambio, como dice el canto número 76 del himnario oficial de la iglesia, dice: al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Al que debo yo servir, a mí me sirvió primero. El Señor, como ovejas perdidas, nos buscó en primer lugar y fuimos llamados a su luz admirable de las tinieblas. ¿No es eso digno de alabarle? ¿Y no es eso digno de servirle a un Dios sobrenatural? ¿Y no es eso digno de recibir esa palabra como poder de Dios, porque viene de un Dios sobrenatural? Ahora, voy a la base. Prueba con propósito sobrenatural. Prueba con propósito sobrenatural. Si hay algo en tu vida, si la prueba en el mundo te causaba tristeza, cuando estábamos sin Dios, te causaba tristeza, recibe el gozo del Señor hoy. ¿Por qué? Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si la prueba en el mundo te causaba confusión, hoy te predico la palabra de Dios. ¿Por qué le predico la palabra? ¿Y por qué hablo de la confusión? Porque cuando usted está confundido con algo, usted quiere llegar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad en este caso? Es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué efecto tiene la verdad? Dice que la verdad os hará libre. ¿Y libres en quién? En el Dios sobrenatural. Si la prueba en el mundo te causaba perder esperanza, hoy es tiempo de que tú levantes tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy tú pongas tu confianza en un Dios todopoderoso. Fíjense que no sé cuánto me estoy tardando, no me gusta tardarme, pero este tema es muy importante, entender que nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Si la prueba en el mundo te causaba llorar, llanto, lágrimas, dice, tengo una buena noticia, dijo el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Dios puede transformar, así como hizo con la vida de Pablo.
Dice que Pablo, ya pedí y oré al Señor 3 veces que me sea quitado esta prueba, este aguijón, a veces los predicadores este aguijón de mi lado, de mi carne, y un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Pero Dios no se lo quitaba. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando un propósito sobrenatural a esa prueba. ¿Y qué era el propósito? Dice Pablo que, la Biblia dice y habla de Pablo que Pablo era alguien muy usado por Dios. Pablo era alguien que, qué barbaridad, las visiones que se le daban, que él miró cosas que hasta se le fueron prohibidas hablar. Pero para que esas cosas no lo dejaran que se vanagloriara, enalteciese, se pusiera altivo, se le puso una prueba. Pero tenía un propósito sobrenatural. No era para dañarlo, era para edificarlo. Y así como hizo Jesús con esa prueba, esa copa amarga, la copa amarga que tú estás tomando ahorita, la copa amarga que yo pueda estar tomando ahorita, me pueda causar un poco de sinsabor. Pero confía en el Dios sobrenatural, que Él te dará un propósito sobrenatural a esas pruebas. Y tarde o temprano, tú tendrás victoria. Pero mientras, siempre y cuando estemos en el Dios sobrenatural. Y esa es una verdad, ese es un hecho. Los hombres de la Biblia dan testimonio y aún en su vida pueden dar testimonio de que Dios, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Alabanza al Cordero de